Vamos a iniciar la entrevista de inmediato con el especialista Eduardo Llane. Él es médico internista, especialista en neuroinmunofarmacología. Imagínense. Me dijo que eso fue una especialización en la central y ya no se ha dado más. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por estar aquí. Un placer estar contigo. Y explíquenos la neuroinmunofarmacología. Bueno, verdaderamente me gustaría poder decir algo que fuera útil para la gente, ¿verdad? Y que le resuelva un problema en el medio del tema nuestro del cerebro, ¿verdad? Fíjate tú, todo el mundo conoce la psiconeuroinmunología, que consiste en, desde la corteza cerebral, cambiar las estructuras de pensamiento para que eso influya sobre la inmunidad y ha demostrado ser tremendamente útil. Ahora resulta que por debajo de esa corteza cerebral existen estructuras primitivas, un cerebro profundo, por decirlo de alguna manera rápidamente, que ejecuta esas órdenes, ¿verdad? Y que tiene un perpetuo diálogo con el cuerpo. Y su función principal es entrelazar el día-sueño, la oscuridad, luz, el ciclo de la vida, ¿verdad? Ese ciclo con los órganos. ¿Cómo sabe tu suprarrenal que tiene que liberar a tal hora de haberse despertado una cantidad de cortisol y repetirlo a las 5 de la tarde? Pues ella no ve, ella no sabe a qué hora es. Entonces, quien da las pautas de la sincronía es el cerebro. Y eso lo hace a través de la luz-oscuridad. Si tú estás en... Mira, ya hace rato que hay oscuridad, entonces libera una hormona y todo el cuerpo se pone en sincronía. Fíjate tú qué interesante es esto, porque eso es importantísimo para la inmunidad, ¿verdad? ¿Cómo sabe la tiroides cuándo va a trabajar más? ¿Cómo sabe el colon cuándo va a hacer sus funciones? ¿Cómo sabe la microbiota? ¿Cómo sabe las suprarrenales, el páncreas, el hígado, para mantener los niveles de azúcar y no haga una baja de azúcar a medianoche? Entonces tú te despiertas y piensas que tienes un trastorno gravísimo y lo que tienes es una hipoglicemia nocturna, una pálida en la madrugada. Que te despierta con un chorro de adrenalina, imagínate, que hace la adrenalina que está hecha para correr, pelear en medio de la noche, en medio del sueño. Entonces eso genera trastornos de todo tipo. Entonces el médico dice, porque claro, el rebote de esa adrenalina hace que el azúcar suba un poco en la madrugada. Entonces cuando se hace el examen, mire, tú eres prediabético, entonces empiezan a darle medicamentos que bajan aún más el azúcar. Entonces todo se complica. La clave está en conocer verdaderamente cuál es el diálogo que existe entre el cerebro y nuestro cuerpo, especialmente del cerebro profundo, y eso viene siendo lo que es nuestra especialidad. Bien, ¿y cómo debería ser ese diálogo? Un paciente que esté establemente sano, que esté bien. Las costumbres son las que mantienen el equilibrio. Si tú tienes por costumbre apagar el celular a las 11 de la noche, y tienes un fogonazo de luz en la cara que dice que es de día, cuando ya es de noche, 4 horas después vas a liberar las hormonas de la noche. Y te vas a perder 11, 12, 1, 2, a las 2 de la mañana cuando vas a empezar realmente a dormir. Pero resulta que otras partes del cerebro, que es la que te dan la fuerza del sueño, ya se perdieron. Desde las 10 de la noche ya se perdió. Entonces, esa noche realmente no dormiste. Quizás tu cuerpo descansa, pero tu mente no. Y pierdes claridad mental, estabilidad de las emociones, concentración, entusiasmo. Y eso disminuye tu calidad de vida. No pasa nada si ocurre un par de noches. Pero cuando ocurre todas las noches, entonces la cosa se pone difícil, ¿verdad? Sí. Entonces es importante que el cuerpo reciba esa señal clara de que es de noche. Entonces las costumbres, la higiene del sueño es fundamental. Dormir, descansar, también el tema del estrés. Se habla mucho del estrés. Antes íbamos al médico, tienes que comer sano y hacer ejercicio. Ahora es comer sano, hacer ejercicio, dormir bien, no estresarse. Vivir es algo básico. Te repito, las costumbres es lo que mantiene tu salud. Las costumbres que te permitan ese diálogo entre el cerebro y el cuerpo. Fíjate tú, te lo voy a decir de esta manera tajante. Toda enfermedad está precedida de un trastorno del sueño o agravada por un trastorno del sueño.
De modo que corregir los trastornos del sueño ya es un paso enorme. Porque tú te puedes tomar una pastilla bien buena para tal cosa. Ajá. Pero es que las pastillas no devuelven la normalidad. De hecho, para dormir las pastillas son peligrosísimas. ¿Y cómo hacen estas personas que se toman pastillas para dormir? Pasan un calvario. Porque te garantizan que vas a estar bien al principio. Como los especialistas indican los medicamentos por un tiempo prudencial con una indicación muy precisa. Pero es que ahora lo usan para todo. Tú te montas en un autobús y te la recomiendan y te la dice el otro y el otro, y entonces uno busca por los caminos verdes cómo comprarla. Eso es totalmente peligroso. Es un camino cuyo retroceso es en reversa, porque no tiene vuelta. Genera adicción. Genera adicción, no resuelve la causa del problema. De hecho, genera tolerancia. Cuando tú te tomas la pastilla, te hace un efecto increíble. Si te tomes un pedacito, y tú dices, esto es una maravilla. Y después cuando te pierde efecto, tienes que tomar más, y tienes que tomar más, y uno dice, bueno, ¿cuál es el problema? Toma más y se acabó. No, es que va cambiando tu personalidad, te va haciendo más irritable, cambias tus emociones, tú te sientes que no estás en tu propio zapato, ya tú no eres tú. Y como eso lo hace después de mucho tiempo, entonces tú te planteas cómo quieres pasar tu vejez. Eso es lo que tú te mereces después de ver tantas cosas, tener una vida que emocionalmente no es plácida. Es decir, un cerebro sano tiene mucho que ver con el dormir bien. Definitivamente. Okay. Un cerebro sano, un cerebro inteligente funcionando, porque la inteligencia no es continua. No creas que la persona es inteligente todo el tiempo. La inteligencia es una función, y la creatividad y muchas otras cosas es una función del descanso. Si tú no estás descansada, bueno, el papá Dios te quiere dormida, mira, vaya, vaya a descansar. Ahora, tú no puedes utilizar, como te venía diciendo, una pastilla que sustituya un mecanismo tan complejo, inmensamente complejo del sueño. Aplica también la melatonina, que la gente dice, no, que es natural. Todo puede ser natural y uno busca esta herramienta natural y esta otra herramienta natural, pero hay que saber utilizarla. He sabido de dosis de 100 miligramos que han utilizado por ahí. Resulta que la melatonina, en dosis minúsculas, bien aplicadas, y en personas que responden a la melatonina porque sus mecanismos están intactos. Pero cuando ya hay una situación perversa donde se ha modificado el normal funcionamiento, ya entonces no es suficiente, ¿verdad? No es suficiente. Entonces, sí, la melatonina es una hormona y además tiene muchas otras funciones en el cuerpo. Es increíble la cantidad de funciones que tiene en el cuerpo. Entonces, tú no puedes tomarla a la deshora. Para que el cuerpo decida utilizar la melatonina o un órgano la libere, eso es algo súper complicado. Entonces tú no puedes tomarte por la boca una cosa que va a actuar en todas partes al unísono, rompiendo todo lo que es ese ballet con coro y orquesta que normalmente el cuerpo es maravilloso, la complejidad del cuerpo. Entonces sí, la melatonina funciona para restituir el sueño. No es un inductor de sueño verdaderamente, pero facilita los procesos. Le dice al resto de las hormonas del día, mire señores, ya ustedes llegan hasta aquí porque ahora viene el reino del sueño. Y debería ser por un tiempo, por un periodo que el que recete el médico, o la persona lo puede... Yo la tomo todos los días. Mira, con la melatonina se han cometido todo tipo de, vamos a decir, de usos, ¿verdad? No creo que todos sean los mejores, tanto por la dosis como por la hora, etcétera. Sin embargo, la ventaja es que la persona cuando ya ve que le sirve, pues lo sigue tomando, y cuando le siente que algo no le funciona intuitivamente, dice, no me lo voy a tomar, y se queda el frasco. Porque no es una imposición. Como te decía, los medicamentos, que no existe un medicamento bueno para que la persona duerma. Uno lo que puede hacer es un diseño terapéutico. Uno puede hacer por etapas, a qué hora, en qué combinación, lograr individualizar ese paciente y adaptarse uno a la realidad del paciente. Tú eres una persona que te levantas tempranísimo, ¿verdad? Sábado y domingo. Ajá. Yo me tengo que adaptar al individuo que viaja, que es piloto de avión. Yo me tengo que adaptar a la persona que es transportista. Yo me tengo que adaptar a la persona que trabaja vigilando. Yo me tengo que adaptar al paciente. Entonces, debe haber un diseño terapéutico adaptado a cada quien. Tú no puedes darle el medicamento a cualquier hora, a cualquier persona. Claro. Y entonces tiene que haber un diálogo entre el paciente y el médico para que ese diálogo verdaderamente
surta. Fíjate, todos los pacientes son diferentes. No hay manera de tener un tratamiento igual para todo el mundo. Entonces, ese ajuste de la medicación requiere un diálogo que verdaderamente tiene que ser un contacto humano real. Bien. ¿Y hay un horario universal? Hay una hora que, mira, tú te deberías dormir a las 9 de la noche y levantarte a las 6 de la mañana. ¿O es diferente para cada quien? Es diferente para cada También. quien. Es diferente para cada quien, pero la fuerza verdaderamente, hay un sistema que se llama serotoninérgico, que yo lo he estudiado mucho. De hecho, lo estoy estudiando en el IBIC, genéticamente y tal. Pero el asunto es que este sistema tiene su mayor fuerza para las funciones cerebrales alrededor de las 9, 10 de la noche. Entonces, tú a las 9, 10 de la noche dices, este es el momento cuando por fin tengo tiempo para mí y voy a agarrar mis redes sociales, voy a estar ahí dándole a curiosear por YouTube o lo que sea. Entonces tú te vuelas esa fuerza del sueño, ¿verdad? Y es fácil decirlo, pero hacerlo es muy difícil por los tiempos que vivimos. Sí. Entonces, es una labor muy ardua lograr modificar costumbres, ¿verdad? Y lograr que la persona tenga verdaderamente una higiene del sueño, porque no es tontería decirle higiene del sueño, es la vida, es la longevidad, es el ayayay, es mucho, junto con la alimentación. Tengo que decirlo, porque no puedo dejar de, si queremos hacer algo que le sirva a la gente, la alimentación es fundamental, ¿verdad? Y ya los medios sociales se han encargado de eso profundamente, ¿verdad? Cosa que me motiva a venir a ver si digo algo que verdaderamente le sirva a alguien, que le sirva a la gente. Pero vamos a entender qué es el cerebro profundo. Estoy conversando con el doctor Eduardo Llán, él es médico internista, especialista en neuroinmunofarmacología. Cerebro profundo. Fíjate tú, todos conocemos la corteza cerebral, ¿verdad? Que tiene esas funciones de hacernos pensar y uno tiene la idea de que uno controla todo y que todo lo que uno hace es producto de un pensamiento lógico, de una serie de ideas que lo van llevando lógicamente a una consecuencia y una decisión. Y que hay otras partes del cerebro que se encargan de la visión, de procesar los movimientos, la audición, etcétera, etcétera. Esa es la corteza cerebral, ¿verdad? Pero resulta que más profundamente hay una cantidad enorme de estructuras muy primitivas y complejas. Hay un sistema que es como una red, se llama sistema reticular, una red compleja de sustancias, ¿verdad? Y de neurofármacos, de sustancias neuroquímicas y neurotransmisores y péptidos, etcétera, que están allí y se llama sistema reticular. Es el tamaño de este dedo. Él envuelve al sistema vegetativo, que hace todo lo que tú haces como un vegetal, automáticamente. Respirar, la tensión arterial, el movimiento intestinal, la sudoración. Es como, lo hace automáticamente, tú no tienes que pensar en eso. Si tú pegas una carrerita, el sistema vegetativo te pone a sudar y te mete la frecuencia cardíaca y tú funcionas bien, ¿verdad? Pero a veces el sistema vegetativo no funciona bien. Y tú estás muy tranquilo y empiezas a sudar y a sentirte mal y no sé, una cantidad de cosas. Y te cambian las emociones. Estás en un lugar plácido y tus emociones van dando tumbos como si estuvieras en un lugar peligrosísimo. ¿Verdad? Cambian tus emociones. A veces te sientes muy disgustado y tú no sabes por qué. O muy triste. Tampoco. Ese cambio de las emociones y del sistema nervioso vegetativo, el responsable principal es el sistema, vamos a llamarlo cerebro profundo, ¿verdad? El sistema reticular y el sistema nervioso autónomo, entre otras estructuras, ¿verdad? Entre otras estructuras. Entonces, ese cerebro profundo es muy importante porque él tiene un permanente diálogo con el resto del cuerpo. El cuerpo habla y el cerebro escucha. Entonces tienen un diálogo cruzado, intercambian un diálogo muy intenso a través de nervios, ¿verdad? El nervio vago, por ejemplo, y los propios nervios. Un sistema que se llama sistema simpático neural, que es el que te mantiene activo, ¿verdad? Y el sistema neural simpático se comunica con los ganglios de todo tu cuerpo y hace que tú puedas tener una inmunidad y unas defensas, ¿verdad? También con la glándula suprarrenal. Hay un cable que va desde un núcleo del sistema reticular hasta las suprarrenales y dice, actívate, y trabaja, ¿verdad? Entonces, esas son las formas como el cerebro profundo y el cuerpo se comunican. Pero con el intestino ocurre una cosa muy particular, por lo cual ocurre un término que se llama eje neuroentérico. Entérico significa de los intestinos. Ese eje neuroentérico, ahí hay una especie de autopista
¿verdad? Ese término, por cierto, fue acuñado por un médico venezolano por los años 60, el doctor Fuad Lechín. Y después se popularizó a las últimas par de décadas y ahora es, bueno, ahora se ha hecho más complejo porque ahora se llama eje neuroentérico microbiota. Microbiota es 2 kilos de gérmenes que tenemos en el intestino y que nos ayudan. Que nos ayudan y también nos pueden embromar la vida. Entonces hay un permanente diálogo entre lo que hace la microbiota y el cerebro. El cerebro está enterado porque el intestino se lo dice. Lo que hace el intestino, el cerebro lo sabe, y lo que hace el cerebro, el intestino también lo sabe. Entonces hay un diálogo permanente, cruzado. Y como el intestino es tan grande y tiene enormes vasos sanguíneos, por donde pasa ¿qué? Las células blancas que te defienden, es la inmunidad que pasa por allí tomando nota. Vamos a atacar este alimento, vamos a atacar esto, no lo vamos a atacar porque esto no es peligroso. ¿Te das cuenta? La principal función de la inmunidad es decidir qué cosa es peligrosa y qué no de lo que te comes. ¿Te das cuenta? Que la inmunidad tiene funciones mucho más complejas de lo que uno piensa. Y está tremendamente influenciada por la microbiota, que si tú te alimentas mal, crecen los enemigos, las bacterias que no te convienen, y le dicen al intestino una señal equivocada y entonces la inmunidad flaquea. Entonces la alimentación es fundamental. Y todas esas sustancias que produce las células, fíjate tú, te voy a poner un ejemplo. Comienza a crecer un virus, virus de la gripe, no del catarro común, de la gripe, un virus potente. Y ese virus empieza a crecer y a crecer, y una célula de la inmunidad lo descubre, ¿para qué es esto aquí? Y empieza a atacarlo. Y produce una cantidad de sustancias para llamar la atención de todas las demás células amigas de la inmunidad. Y todas las células de inmunidad empiezan a reproducirse y a generar sustancias para atacar a ese virus. Resulta que el cerebro está tomando nota de todo eso. Mira, produjo gamma interferón, interleuquina 2, una cantidad de sustancias, y el cerebro tiene receptores para esas sustancias. Y el cerebro dice, ¿sabes cómo es la cosa? Si yo sigo comiendo, la inmunidad se va a distraer con los alimentos y yo necesito que ataque al virus. Y yo necesito que este individuo, porque la inmunidad contra los virus mejora durmiendo. Tú te vas a ir a descansar. Entonces el cerebro dice, bajo el efecto de estas sustancias de la inmunidad, ve a descansar, no comas, te aísla y eso te genera una enorme ventaja. Aquí tiene unas preguntas. Excelente programa. ¿Qué implica los cambios involutivos? Bueno, no sé si se dice involutivo. A nivel cerebral y cerebelo muy acentuados para la edad. Hipoplasia de arterias. Fíjate tú, el cerebro no se degenera de la noche para la mañana. Comienza mucho antes de que las personas lo noten, ¿verdad? Normalmente los familiares de un paciente que tiene un proceso involutivo, degenerativo, que se nota es por la memoria y por la conducta, y porque pierde, vamos a decir, funciones cerebrales importantes, calcular, orientarse, una serie de cosas, ¿verdad? Entonces, eso no ocurre de la noche a la mañana, ¿verdad? Es como cuando tú tienes un grupo de neuronas que se encarga de la memoria y es como una velita que tiene un larguísimo. Tú prendes la velita y se va quemando poco a poco, se va dañando poco a poco. Entonces tú no notas, sino hasta que llega a ese núcleo y lo termina de destruir. Entonces cuando ya pierde una función importante, es como cuando tú vas rodando por el borde de la mesa y ¡pum!, terminas de caer. Es cuando los demás se dan cuenta, pero es que el proceso venía ya de atrás. Entonces, tratar de entender eso y de aceptarlo, entonces, pues yo no me di cuenta, pero esto es culpa tuya, que no sé qué, me empieza el tejimaneje familiar. Es horroroso, es verdad, eso es cada vez más común y se cultiva con las costumbres, con la alimentación, con la falta de descanso, entre uno de los principales factores, ¿verdad? Esos son de los principales factores. Las amistades son importantes, el aislamiento que vivimos es fatídico, ¿verdad? Los medios de pantalla nos han cambiado el día por la noche. Y eso también tiene un impacto. No y lo vamos a importa ver si colocan la lunita, como que... Fíjate tú, no basta la intensidad de la luz. Ah, bien. Es que la luz sea amarillenta, sea como la luz de vela,
sea como el atardecer. Hay una luz. Bueno, es que evolucionamos durante millones de años y viendo cómo el sol de cierta hora ya tenía otro tipo de luz. Entonces nuestro cerebro está acostumbrado a eso. Ahora le ponemos una luz de mediodía en la cara a las 11 de la noche, pues entonces no puede ser normal. Bien. Bueno, ya sabemos que, bueno, dormir bien, aunque todo es difícil, ¿no? Si la gente no está acostumbrada a dormir bien, alimentarse bien, hacer ejercicio. En las redes sociales hemos visto mucho, bueno, de un tiempo para acá, no comas cambur. El cambur es malo y entonces tú no comes cambur. Y después viene, no. Estos son 3 alimentos que te están perjudicando. Entonces, ¿qué tan cierto es, digamos, satanizar a los alimentos, igual que con el tema del azúcar? Fíjate tú. Definitivamente los alimentos son un factor importantísimo. Tú no puedes satanizar la fruta porque te dicen, bueno, tiene mucha fructosa y la fructosa se convierte inmediatamente en triglicéridos, entonces se van a acumular en el hígado y tal. Es que el problema no es la fruta, es que tú ya has comido todo el día una cantidad enorme de carbohidratos. Una cantidad inconmensurable. Tú te comías una torta cuando hacías una fiesta, en tu cumpleaños, ¿verdad? O al menos en mis tiempos. Ahora resulta que tú consigues una torta en cada esquina, en cada kiosco, en todo lugar, en todo momento. Con el agravante de que cuando te comes la torta un día y después al día siguiente, después al otro, ya tienes una adicción de tal forma, fíjate tú que el azúcar es 5 veces más adictiva que la cocaína. El azúcar refinada y cualquier cosa que se le parezca es 5 veces más adictivo que la cocaína. Entonces, cuando tú tienes tanto acceso a carbohidratos refinados, ya no puedes parar y tu conducta se modifica. Y lo peor de todo es que, claro, tú te comes el azúcar, liberas una cantidad de insulina, te baja el azúcar, tienes esa baja, quieres comerte otra vez y quieres comer. Entonces es ad infinitum. Es como una maldición. Sí, qué horror. Tú no puedes parar de comer. Ahora, cuando tú eliminas esa adicción, cosa que es bastante difícil, hay que hacerla con humildad y progresivamente, ¿verdad? Cuando tú logras salir, tú entras a cualquiera de las maravillosas panaderías de Caracas, que tienen cada una su especialidad increíble, porque eso es uno de los encantos de nuestra ciudad, es que tú entras y sales invicto. No tienes que comprar algo, juro. Tú lo compras si tú lo quieres hacer. No tienes esa fruición, esa necesidad imperativa y demencial. Entonces tú no vas a poder controlar, entre comillas, esta costumbre con el azúcar con la fuerza de voluntad. Tu fuerza de voluntad siempre va a quedar en ridículo. Y tú vas a quedar en ridículo contigo misma porque la fuerza de voluntad no basta para vencer esta adicción. Hay que tener conciencia y decir, entonces más nunca voy a comer dulces. No. Yo, digamos, en diciembre, cuando voy a una tía muy querida que hace una torta fabulosa, a la usanza de la cocina caraqueña del siglo pasado, yo no le voy a decir que no me lo voy a comer. Me la como y me recuerdo de mi infancia y lo disfruto inmensamente. Pero no lo voy a repetir el día siguiente porque, mira, yo lo como el día siguiente y ya caigo de nuevo. Correcto. Ajá. Entonces uno tiene que tener una estrategia con la vida y con los carbohidratos y con todo, con las decisiones. No es que me voy a privar de las cosas espectaculares que hay, ¿verdad? No, claro, así no se puede. Así no se puede, paso a paso. Y además que, por ejemplo, comemos algo, por lo menos el café, que fue el primer hábito que yo emprendí. El café sin azúcar. Y ya no me puedo tomar un café con azúcar porque es una cosa demasiado Sí, pero ahora dulce. tienes que tomar un buen café No, claro. porque ya tienes un paladar Ya. increíble. Lo mismo pasa con los refrescos. El refresco es una adicción. Yo tenía meses sin tomar, bueno, años en realidad, y hace meses me tomé un poquito de refresco y dice, ¿qué es esto? Dice, ¿cómo me podía...? Yo tomaba refrescos todos los días, era prácticamente mi hidratante. Wow, ya va, tengo que terminar la entrevista, pero hay unas preguntas acá. ¿Qué recomienda para dormir cuando hay cambios de horario al viajar? Fíjate tú, las recomendaciones, ¿por qué yo normalmente no hago los medios sociales? Porque yo no puedo dar una recomendación masiva, ¿verdad? Hay colegas brillantes y grandes comunicadores fabulosos que yo admiro profundamente, pero ellos pueden decir, mire señores, haga
esto con el aceite de orégano, ¿verdad? Y a que no le caiga bien, bueno, no se lo deja de tomar y se acabó. Pero yo no puedo decir un fármaco, tal cosa, pero no puedo hacerlo. Entonces, hay que evaluar a la persona. Hay que evaluar a la persona, las costumbres. Ya te dije, el diseño neuroterapéutico es un diseño individualizado, por etapas, a qué hora, a quién, en qué combinación, en qué dosis, o sea, todo es bastante complejo. Bien, buenos días. ¿Qué efecto tiene el ayahuasca, KSM o ashwagandha 66 en el cerebro? Paso. Buen día, excelente tema. A mí el magnesio de citrato o el citrato de magnesio me provoca mucho sueño, como los antialérgicos. Detesto esa sensación de apagamiento que se siente. Te voy a hacer dos comentarios con esa pregunta que es bastante interesante. La primera es que no pelees con el éxito. Si te sirve algo, pues úsalo, ¿verdad? Okay. Si te sirve algo tan benigno y tan necesario como el magnesio, ¿verdad? Por otra parte, si tú tienes un cansancio acumulado porque tienes un estrés crónico, es decir, tú duermes mal todos los días y trabajas sin excusas y duermes mal, y trabajas sin excusas y duermes mal, ¿verdad? No es que trabajas y duermes profundo y te levantas borrón y cuenta nueva, eso no ocurre. Cuando tu sueño es un sueño de mala calidad, tú acumulas un cansancio crónico y haces unas adaptaciones neurológicas que desmontarlas no es tan fácil ni tan rápido. Y si tú duermes bien una noche con un medicamento, por ejemplo, es una buena estrategia, usa los antialérgicos, todo el mundo sabe que producen sueño. Y al día siguiente tienes una somnolencia terrible, aunque el antialérgico ya haya pasado su tiempo de acción y sigue con la somnolencia, ese es el cuerpo diciéndote, págame lo que me debes. Ya tú eres una persona normal, es decir, todavía sigues siendo una persona que funciona y da por el arranque, como dicen. Tú funcionas bien y tu cuerpo ya está diciendo, quiero que me pagues lo que me debes. Tú tienes una deuda todavía, está más pequeña, pero todavía, cada día será más pequeña hasta que llegue el momento donde tú te levantes ya. Bien, ok. Aquí hay otra pregunta, ya abajo, que se me bloquea. Feliz día. ¿Qué pasa cuando un adulto mayor duerme mucho, tanto de día como de noche? Se levanta, come y se queda dormido. Vuelve, se levanta, come y vuelve a dormir. Que hay que evaluarlo. Hay que evaluarlo. Ok. Se puede ver también hay algo a otras que no está bien, cosas. sí, Okay. hay problemas neurológicos probablemente. Saludos y bendiciones. Mi tía tiene mucho tiempo tomando ansiolítico para dormir y lo quiere dejar porque al día siguiente se siente igual, deprimida y ansiosa. ¿Cómo dejarlo? Fíjate tú, la retirada de los ansiolíticos, como llaman, las benzodiazepinas, por ejemplo, son medicamentos de muy difícil de retirada. Y hay que hacerlo lo más amablemente con un esquema adaptado a ese paciente. Y fíjate tú, ¿qué genera retirar el ansiolítico? Genera temblor, ansiedad, insomnio y agravamiento del problema por el cual se lo dieron. Entonces tú tienes que pensar, bueno, ¿cuánto tiempo tiene tomándolo? Mientras más tiempo, peor. Mientras más dosis, peor. Y además, ¿qué capacidad hay de diálogo con el familiar y los pacientes para que eso sea exitoso? ¿Verdad? Si tú, hay una trampa muy curiosa con los ansiolíticos, que tú los suspendes un día y no pasa nada. En mucha gente. 2 o 3 días y no pasa nada. Ay, doctor, yo lo tomo cuando yo quiero. Yo me lo tomo 1 o 2 veces por semana, ¿verdad? Pero es que es al 5.º día cuando se siente la abstinencia. Y al 5.º día están que caminan por las paredes, están ansiosos, peleones, no sé qué más. Ay, me voy a tomar un cuartico. Y así comienza todo el mundo. Y cuando vienes a ver cada 4 días, cada 3 días, cada 2 días, y después empieza a aumentar la dosis, porque va perdiendo efecto. Eso se llama tolerancia. Entonces, cuando tú lo estás retirando, tú le pones un día por medio, un día sí, un día no, un día sí, un día no, y no siente nada. Después, 2 días no y uno sí, 2 días no y uno sí. Y al segundo día siente alguna molestia, después 3 días no, y al tercer día siente una molestia mayor. ¿Cuáles son las molestias de la abstinencia, de la falta del medicamento? Temblor, ansiedad, insomnio. Entonces tú tienes que corregir la ansiedad y el insomnio por otros medicamentos esos días. Si tú le vas a dar una medicación SOS, hay una medicación de base y hay una medicación SOS para que sea la mínima dosis. Es un esquema, los esquemas son ¿Qué tal? complejos.
Me despierto de madrugada y me duele la parte frontal y posterior de la cabeza casi todas las noches. ¿Tiene relación el comportamiento del cerebro con la tensión alta y el dolor? Fíjate tú qué curioso. Esa es una pregunta que a mí me interesa muchísimo contestar. Porque cuando las personas tienen ese desarreglo de los ritmos biológicos, o sea que la tiroides tiene un reloj que dice, bueno, su máxima actividad está en tal hora y tal. Las suprarrenales tienen ese pico a las 7, a las 5 de la tarde. Asimismo el colon, tú vas al baño en la mañana y todo es como un ballet con coro de orquesta. Entonces, toda esa coordinación la hace el cerebro. Y si tú pierdes la coordinación con el celular en la cara, entonces tienes una baja de azúcar a las 3 de la mañana en vez de tener a las 8 de la mañana. Tú te levantas sin apetito porque ya tuviste una baja de azúcar en la noche, el sueño se vuelve tortuoso y te puedes despertar hasta sudando, eso le ocurre a las personas que funcionan principalmente con adrenalina y a las personas que están en periodos de estrés, no es siempre. Entonces, haciendo esta aclaratoria, esa persona tiene esa baja de azúcar nocturna como una pálida, aunque no sea diabético y no tome hipoglicemiante, que por cierto, ha aumentado la frecuencia de esas bajas de azúcar porque están utilizando una cantidad de medicamentos para bajar el azúcar y bajar de peso. Entonces, esto está generando un pico de adrenalina dormido. Si la adrenalina es para correr pelea, ¿por qué la disparas? Porque la disparas para subir los niveles de azúcar tan bajos, porque el cerebro dijo, mira, el azúcar está demasiado baja. ¿Y por qué bajó tanto el azúcar? Porque los relojes biológicos hepáticos y pancreáticos están funcionando mal. El cuerpo está... hace las cosas a destiempo. Esa es la razón esa es una de las razones de insomnio y esa es una de las razones. Me despierto de madrugada y esa es una de las razones. Dicen que si mantenemos nuestro cerebro estimulado leyendo, haciendo crucigramas, seremos menos propensos al Alzheimer. ¿Es cierto o es algo inevitable, genético o hereditario? Bueno, yo no creo que nada sea tan inexorable e inevitable en absoluto. Y yo trabajo en genética. Ahora fíjate tú, ¿cómo es tu alimentación? ¿Cómo es tu actividad física? Fíjate tú, así como hay un eje neuroentérico, microbiota, hay un eje neuromuscular. Y mucho más evidente porque está conectado el nervio con el músculo. ¿Y qué ocurre? Todo lo que hace el músculo lo sabe el cerebro. Y los músculos cuando se mueven con las cientos de articulaciones y con los cientos de músculos cuando se mueve, porque nuestra función es movernos, genera crecimiento cerebral. Entonces, más importante es el movimiento que la actividad intelectual pura. Déjame decirte que el deporte es una actividad intelectual. Tú te estás moviendo, pero estás haciéndolo con el cerebro, con la conciencia, con el entrenamiento. No es una actividad, cualquier deporte. Bien. ¿Qué tal es el magnesio para el insomnio? Siempre todo lo que te relaje va a ser bueno para el insomnio. El magnesio es uno de los principales relajantes no solamente del cerebro, sino de los vasos sanguíneos, del intestino, de todo. Es fundamental para la replicación celular. Bueno, no hay función que no incluya el magnesio. O sea, hablar del magnesio como hablar de los océanos. Y hay demasiados tipos también. Habría que ver cuál es el que le corresponde a la gente de tomar. Eso se han tratado de estandarizarlo, pero verdaderamente no veo mayor... Ah, bien. Ok. ¿El glicinato con la melatonina funcionaría? Sí, funcionaría. La hipófisis es parte del cerebro, su función e importancia. Yo padezco de un microprolactinoma. ¿Es un tema de suerte? Te voy a contar esto que interesante. Esa pregunta es muy importante. Te voy a contar que todo el mundo tiene la idea del cortisol como la hormona del estrés. Y el cortisol es la hormona que repara el estrés, repara el daño del estrés, ¿verdad? Y está hecha de colesterol, por cierto. Y el colesterol es importantísimo porque repara nuestro cuerpo y hace muchas cosas. Ahora, ¿qué pasa? La hormona del estrés crónico es la melatonina, perdón, la prolactina. La prolactina, en toda persona con un grado de estrés muy importante, sostenido en el tiempo, con trastornos del sueño, le aumenta la prolactina. Porque lo que hace que la prolactina no se produzca es un grupo de neuronas que genera dopamina. Y esa dopamina cae con el estrés. Y al caer, la prolactina aumenta, se dispara, y con eso también caen las hormonas sexuales.
Si la persona pierde el líbido, pierde interés sexual, la vida se vuelve más difícil. Y puede tener tanto tiempo en ese plan que es tan sencillo como que se genera un prolactinoma. Estoy con la doctora Enza Mastropietro. Ella es especialista en psicología clínica con amplia experiencia en neuropsicología y orientación a familias de pacientes con deterioro cognitivo, directora del servicio del Instituto Tobías. Y nos ha traído este libro. Muchísimas gracias. Un gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Cuaderno de estimulación cognitiva para personas mayores. Me gusta. Sí. Efectivamente, la motivación para la realización de este libro tuvo que ver con nuestra actividad que hacemos en el instituto, que se llama Rehabilitación Cognitiva y Estimulación Cognitiva, que está diseñada para personas que tienen alguna dificultad cognitiva, olvidos o otro tipo de dificultad de las funciones mentales, es decir, el lenguaje, la memoria, la capacidad de planificación, la capacidad para recibir la retroalimentación, el poder reconocer las cosas que te entran a través de los sentidos, el planificar actividades de manera secuencial y 2 veces al mismo tiempo. Yo acabo ahora de hacer una descripción de todas las funciones cognitivas superiores que nuestro cerebro muestra en nuestra vida diaria. O sea, esto es lo que llamaban antes las funciones mentales. Estas funciones, de alguna manera, tienen un papel fundamental en el desarrollo infantil y que luego vuelven a ser protagonistas cuando la persona se va haciendo mayor y que va sintiendo que de alguna manera su capacidad mental está cambiando y que también su vida cotidiana se va haciendo más rutinaria por el retiro de la actividad laboral, la disminución de las relaciones familiares por el tema de la migración. Entonces, claro, esta es una situación que muchos especialistas han identificado, y el doctor lo mencionó en el segmento anterior, el aislamiento social y la inactividad física y mental son factores de riesgo fundamentales para el deterioro cognitivo. Entonces el libro es una manera de ofrecerle a personas mayores que no tienen dificultades, pero que están preocupadas por querer tener un envejecimiento exitoso, una vida libre de problemas de dependencia. Entonces, claro, esos ejercicios están diseñados para poner tu cerebro en acción resolviendo tareas que implican un reto. Por eso es que el feedback de muchas personas que han comprado el libro es que dicen que el libro es dificilísimo, pero es que está diseñado para personas mayores que estén saludables cognitivamente, pero que quieran incorporar las actividades mentales en el propósito de la vida activa. La vida activa es actividad física, ejercicio, actividad social, actividad cognitiva, mental, y también la psicología positiva habla mucho de lo espiritual. Es decir, bueno, comer sano, dormir, hacer ejercicio, que este es un buen ejercicio para mental. La mente. Hablaba el doctor, ejercicio del cuerpo, físico. Bueno, aquí este es el ejercicio para la mente. Sí, este libro fue una iniciativa del Instituto Tobías junto con Luis Felipe Capriles Editores. Ok. Bueno, todas estas más las relaciones sociales, hablar con amigos, reírse. Absolutamente. Dicen que la actividad mental más retadora es la relación social, porque bueno, tú cuando sales del hola, ¿cómo estás? Cuando las relaciones son un poco más cercanas, tú no sabes la otra persona con lo que puede venirte, ¿sí? Es decir, las relaciones humanas son un reto cotidiano, un buscar armonía. Entonces, claro, ahí el cerebro trabaja muchísimo y también el tema de los viajes son actividades, aprender cosas nuevas, todas estas van creando algo que se llama reserva cognitiva.
Esta reserva cognitiva que se va llevando adelante a lo largo de la vida a través de la educación, a través de resolver problemas en tu entorno laboral, profesional, personal. Estas reservas cognitivas son como una especie de activos que acumula nuestro cerebro, que cuando este cerebro sufre el impacto de agentes nocivos como, qué sé yo, estas toxinas a través del ambiente y la alimentación, o tu cerebro por alguna razón, la suma de factores junto con los genéticos van teniendo un elemento de atrofia, ¿sí? La reserva cognitiva ayuda a que ese cerebro que está cambiando mantenga la independencia el mayor tiempo posible, ¿sí? Entonces, crear reserva cognitiva a través de estos ejercicios son una manera de mantener tu funcionamiento, entretenerte, porque claro, tenemos que disfrutar de la actividad mental, tenemos que aprender a disfrutar de los retos como actividad mental, y bueno, y también estás construyendo una reserva para afrontar los años que están por venir de la mejor manera que se pueda. Por aquí le comentan, no tengo paciencia para esos ejercicios mentales. Claro, bueno, pues, digamos, el libro de verdad, también aparte del libro hay aplicaciones en Google Play, que son ejercicios. Por ejemplo, la gente que pierde la paciencia con estos ejercicios pudiera empezar con hacer sopa de letras, buscar diferencias. Esos son pasatiempos suaves. Claro, una vez que nos acostumbremos y que vayamos avanzando con las sopas de letras cada vez más complejas y buscar diferencias cada vez más, pudiéramos luego empezar con crucigramas para ampliar vocabulario, y también sudoku, que es un salto cuántico en pasatiempo. ¿Sí? Sí. Ajá. Digamos, al que no tiene paciencia se tiene que empezar a entrenar con actividades que sean más sencillas, pero que ponerle fuerza de voluntad para no... Porque claro, si te quedas en lo sencillo y no haces como un esfuercito de aumentar la tarea, te vas a quedar ahí cómodo jugando Candy Crush. Que eso también tiene como es divertido, o sea, la actividad mental es divertida. Por ejemplo, uno ve los niños, los gatos, cómo buscan jugar. O sea, lo que pasa es que, bueno, la vida cotidiana te va poniendo como muy serio cuando estás buscando la sobrevivencia, el trabajo. Pero el tema de resolver problemas también tiene un elemento de juego. Y a quien no le gusta debería comenzar a buscar ese placer y al mismo tiempo no quedarse pegado con lo fácil, porque entonces ya eso pasa a otro nivel. Es divertido, pero cómodo. Hay que buscar el divertido incómodo. Incómodo, exactamente. Mi abuela tiene una aplicación de resolver palabras con unas mismas letras. Y yo, hasta a mí me cuesta. Estamos así las dos, viendo la pantalla. Exacto, o sea, que tú te des cuenta que tienes que pensar para resolverlo, que no es una cosa del feedback automático que lo que hace es el circuito de recompensa en el cerebro de que sigue y que se convierte en vicio. Por eso es que muchos chamos con los videojuegos se quedan pegados. Sí, correcto. Y nos tiene una buena noticia sobre el Hospital Psiquiátrico del Peñón. Claro, porque la salud mental en nuestra sociedad es un tema importante y se ha recuperado, o sea, el Hospital El Peñón, a través de la colaboración de entes públicos y entes privados, y se está buscando nuevas voluntades para continuar con la rehabilitación de los espacios. El Hospital del Peñón durante muchos años fue un hospital psiquiátrico de referencia, sede de posgrados de psicólogos clínicos y psiquiatras, pero bueno,
En los últimos años ha sido uno de los hospitales que ha tenido el mayor deterioro en sus instalaciones y la falta como de inversión de estos últimos años, pero se han sumado voluntades tanto del sector público como del sector privado, se está reactivando los servicios y este viernes pasado se inauguró el servicio de evaluación de psicodiagnóstico, evaluación neuropsicológica, rehabilitación cognitiva y orientación y educación a las familias. Estos servicios se están abriendo de manera paulatina a la par de rescate de la infraestructura, pero es una buena noticia para la ciudad. Nosotros, o sea, toda la ciudad necesita de servicios de salud mental y por lo tanto quería también contarles esa buena noticia. Muchísimas gracias por esta noticia. ¿Y qué perfiles, qué médicos están allí y cuál es el reto farmacológico para estos pacientes que, bueno, los que están iniciando con una enfermedad de demencia? Claro, en este momento el hospital está empezando con los servicios psicológicos. En este momento todavía no se está ofreciendo la atención propiamente psiquiátrica porque, bueno, forma parte de este reinicio. Pero bueno, es llamativo que hayan querido empezar con nosotros. Pero puedo hablar de la experiencia del Instituto Tobías, donde tenemos servicios de psiquiatría. Fíjense que el problema del deterioro, del déficit neurocognitivo, del deterioro neurocognitivo mayor, sepan que la palabra deterioro neurocognitivo mayor es lo que antes se llamaba demencia senil. Estos diagnósticos requieren un abordaje interdisciplinario. Las profesiones que están más vinculadas con la adecuada evaluación y tratamiento son los neurólogos, pero también los psiquiatras tienen la formación. Piénsese que los criterios para diagnosticar deterioro neurocognitivo mayor están en el manual, usamos el manual de psiquiatría de Estados Unidos. Entonces, obviamente, porque este es terreno interdisciplinar, no es terreno de una sola disciplina. Entonces, neurólogos, psiquiatras, geriatras, internistas que trabajan con adultos mayores, neuropsicólogos, terapeutas ocupacionales, digamos. Pero para el diagnóstico, por lo general, el neurólogo o el psiquiatra o el geriatra tienen igual competencia para llevar una adecuada evaluación. Ahora, el tratamiento para el deterioro neurocognitivo mayor, la demencia, el Alzheimer, que son este conjunto de enfermedades, son medicamentos específicos para la condición, que pudiéramos llamarlos como medicamentos neurológicos, ¿verdad? Que tienen una incidencia en neurotransmisores, en las condiciones del cerebro, pero también tiene un tratamiento sintomático, que son los tratamientos de los psiquiatras, y tiene un tratamiento no farmacológico, que es la rehabilitación y estimulación cognitiva y la educación a familias. Entonces, una familia que enfrente la condición de dependencia que tiene alguien con un deterioro neurocognitivo mayor, una vez que pasa por el diagnóstico, tiene que recibir información acerca de cuáles tratamientos para el caso particular son necesarios, qué beneficios y qué dificultades trae el tratamiento sintomático y, bueno, las terapias blandas, farmacológicas, que en muchos casos resuelven de muchos de los problemas cotidianos. Tú me mencionabas que, porque eso es una cosa que vale la pena conversar, en nuestro país todavía hay un prejuicio alimentado por experiencias negativas en relación con los psicofármacos y los adultos mayores. Yo lo que les digo a las familias es que el abordaje psiquiátrico de los problemas psiquiátricos, porque el deterioro neurocognitivo mayor trae consigo cambios en la conducta que se pueden convertir en síntomas psiquiátricos, insomnio pertinaz,
deambulación, alucinaciones, delirios, agresividad, ¿sí? Entonces, esta medicación en la familia tiene que tener mucha paciencia con el médico porque estos medicamentos, para que logren un buen efecto, hay que hacer un trabajo de ensayo y error. ¿Pero por qué hay que hacer un trabajo de ensayo y error? Porque el cerebro de la persona que recibe la medicación es un cerebro modificado, no es el cerebro de nosotros cuando vamos al psiquiatra para medicarnos. Es un cerebro que está atrofiado y que por lo general, como estas enfermedades, el factor de riesgo más importante es la edad, o sea que mucha gente mayor tiene estas condiciones, entonces no solamente tenemos un cerebro modificado, tenemos un hígado añoso, ¿verdad? Todos los medicamentos pasan por hígado. Entonces, yo siempre bromeo que familia y psiquiatra tienen que bailar tango. Es decir, se empieza con una medicación suave e informarle al médico, mira, no pasa nada. Entonces hay que mejorar un poquito. O empieza con una medicación bajita. Doctor, mi mamá duerme, está dormida, no puede caminar, o sea, la sedación en grado extremo. Caramba, entonces lo que vamos a hacer es el cuartito de esa pastilla. Pero a priori, el médico especialista con un hígado de muchos años y con un cerebro modificado no tiene idea de cuál es la dosis para empezar, ¿sí? Y si la familia de alguna manera no implementa, no trata de mejorar los síntomas, los problemas de conducta a través de entender lo que pasa y recibir información, porque estos temas de neurociencia no son intuitivos en absoluto, no son nada intuitivos. Cuando un familiar se consigue a alguien con problemas de memoria que le pregunta varias veces la misma pregunta, el familiar, ¿qué piensa? Bueno, yo te lo voy a repetir y voy a levantar la voz porque tú no me estás prestando atención y te voy dando más explicación y me voy poniendo más irritable. Y no, cariño, por ahí no va. No importa todas las veces que le diga. Si alguien está amnésico no se va a acordar. Y este abordaje donde se pierde la empatía y donde se recicla frustración de la carga de cuidado hacia el enfermo no sabe qué hacer con eso y los problemas de conducta se modifican. De alguna manera yo siempre digo que este desencuentro se parece mucho cuando tenemos un bebé, uno de estos niños que caminan, que ya tienen 1 año y medio, 2 años, y que mamá está estresada, mamá está peleando con el teléfono con el jefe. Y el bebé ve eso y piensa, mamá está brava es conmigo. Y como el niño piensa que la bravura de mamá no es con el jefe, sino con él, porque todos los niños son egocéntricos, todo pasa porque él es el centro del mundo, entonces él tiene la culpa de lo que pasa, entonces se porta de la pura angustia de lo peor. ¿Sí? Algo así pasa también cuando tenemos personas en condición de dependencia cognitiva. Si nosotros, nuestro lenguaje no es únicamente verbal, es también la postura y es también el modo como yo digo las cosas. Con eso comunico mucho. Y especialmente si hay problemas cognitivos, eso es lo que comunico, no importa lo que yo diga. Muchísimas gracias por esta explicación tan amplia y tan importante para la familia venezolana. Las redes del instituto. Vamos a colocarlas. Redes del Instituto Tobías, @tobías.instituto, mis redes @mastro.ensa. Y también está disponible, ¿dónde lo pueden conseguir? En el Instituto Tobías a través del teléfono 0414-338-0415.